Miren, les voy a mostrar. Sí. Vuelvo acá ¿cómo se llama? A la cuenta de YouTube. Fíjense que esta primera, esta que acabo de marcar acá, dice, clase número 1, AT Claypole, 12 de mayo, primera parte. O sea, la primera parte ya la subí. Entonces, ahora cuando terminemos, que yo ya suba las otras dos partes, les voy a pasar el link para que ustedes la puedan encontrar directamente. Y si no, pueden entrar, ya les dije, vayan a YouTube, pongan Mariel Mileo, y van a encontrar arriba de todo la clase de ustedes. Esta es la primera parte, falta la segunda y la tercera. La segunda que estamos recién, y esta tercera que estamos ahora transitando. ¿Sí? Esta es la primera parte. Bueno. Bien, vamos a seguir con el tema de el acompañante terapéutico, las funciones, para qué sirve. Como decía recién, como estábamos diciendo, acá donde no sé si se ve la pantalla, dice, el acompañante terapéutico es un recurso clínico que utilizan los psicólogos y psiquiatras. La verdad que más allá de los psicólogos y los psiquiatras, también lo usan los médicos clínicos, los pediatras, médicos gerontólogos, neurólogos, todos pueden llegar a indicar un acompañante terapéutico. Siempre que vamos a trabajar nosotros como acompañantes, necesitamos sí o sí la indicación de un profesional. ¿Vieron? Como por ejemplo cuando uno va al traumatólogo y necesita sesiones de kinesiología, el traumatólogo es el que indica las sesiones de kinesiología y se indican 10 sesiones para fulanito por tal diagnóstico. Bueno, en este caso es lo mismo, siempre que nosotros vamos a intervenir, tenemos que tener, o por ejemplo, tenemos que pedirle al paciente o a la familia una indicación de algún médico que avale nuestro trabajo, que respalde después nuestro trabajo, que no es una cuestión de que se le ocurrió a la familia que el pariente tenga un acompañante terapéutico y me llamó, ¿sí? Tiene que haber una indicación de un profesional. Entonces, siempre que voy a trabajar, tengo que pedir eso antes. Porque entonces voy a estar en el marco de referencia de un profesional y porque aparte voy a estar respaldado por lo que estábamos hablando, más allá de que por ahí esa persona tiene, nada, un médico de cabecera que es el neurólogo y nada más. Pero de repente un día el neurólogo dijo, mira, vas a necesitar un acompañante terapéutico por tal o cual motivo, por el que sea, y entonces yo voy a hacer un equipo con ese neurólogo. Porque el neurólogo lo pide, es para algo. Entonces, ¿cómo se maneja? En este caso, me estoy adelantando porque hay algunas clases adelante, pero no importa. Se llama la familia del paciente y me dice, el neurólogo me pidió un acompañante terapéutico y a mí me dijeron que vos sos acompañante, supónganse. Sí, bueno, yo necesitaría ver la indicación del médico, del neurólogo. Ustedes tienen que ver que diga un papel que diga, se indica acompañante terapéutico a tal paciente, porque en esa indicación va a estar el diagnóstico, ¿sí? Por tal o cual diagnóstico, o la tarea, que para qué necesita un acompañante. En realidad, eh, siempre hay un motivo, sea cual fuese. Y a partir de ahí es cuando nosotros vamos a hacer un plan de intervención, un plan de trabajo, que también vamos a aprender a hacerlo en este curso, cómo hacer un plan de intervención, cómo hacer un plan de trabajo, cómo elaborar estrategias, motivos, no motivos, sino objetivos de qué es lo que queremos llegar a lograr en el paciente, a partir de esa indicación médica. Porque puede suceder, ¿por qué yo hago toda esta aclaración? Puede suceder que, no sé, supónganse que Ramón tiene una familia que tuvo, su mamá tuvo acompañante terapéutico y entonces lo llaman porque dice, mira, mi mamá tuvo acompañante terapéutico y ahora el que está mal es mi papá, y entonces nosotros pensábamos que por ahí poníamos porque está solo todo el día. Bien, está bien eso, porque podría ser que le va a ir mejor a la persona, seguramente,
si en vez de estar solo todo el día, tiene un acompañante terapéutico. Pero si no hay una indicación médica, entonces Ramón va a pasar a ser el cuidador de esa persona, de ese hombre. El cuidador domiciliario o institucional si está en una clínica y demás. No es nada más que eso, ¿sí? ¿Por qué no hay una indicación médica? Por eso es tan importante, y yo remarco una y otra vez, y se van a cansar de escucharme decir, que siempre tienen que tener el respaldo de algún profesional para trabajar como acompañantes terapéuticos. Ahora, ustedes terminan el curso y como he escuchado que varias siempre han cuidado personas mayores, quieren seguir cuidando personas mayores, y bienvenido sea. Es más, van a estar aún más capacitadas de lo que estaban antes, porque aparte de la experiencia que ya tenían, van a tener todas las herramientas que adquirieron en el curso. ¿Se entiende? No es que, ay, no, no pueden ser cuidadores porque ahora son acompañantes. No, pueden seguir haciéndolo, obvio. Y es más, van a estar mucho más capacitados porque van a tener entonces toda la teoría de lo que es un acompañante terapéutico, pero es importante para trabajar como acompañante tener el respaldo de un médico, de un profesional, sea cualquier especialidad de medicina que sea, pero una indicación terapéutica, para poder decir, bueno, sí, voy a trabajar en tal o cual cosa, no es nada más porque se le ocurrió a la familia que sería bueno que tenga un acompañante terapéutico. Es más, puede pasar también que una familia diga, tengo a mi familiar solo todo el día y la verdad que, no sé, está teniendo como, parece que estuviese iniciándose en una demencia senil, ¿sí? Y me habló una amiga, me dijo de que su mamá tuvo acompañante terapéutico y la verdad es que le fue bien, estaba bien, no tuvo tantos problemas y demás. Entonces se me ocurre, y yo me llama a mí y me dice, mira, María, a mí me gustaría, porque mi mamá me parece que está teniendo problemas y así, así. Yo digo, bueno, ¿y el médico qué te dijo? No, a mí se me ocurrió porque mi amiga tuvo la mamá con las mismas condiciones y le fue bien. Bueno, entonces habla con tu médico, en ese caso diría yo, habla con el médico de tu mamá y decirle cuál es tu inquietud y el médico te lo va a indicar, seguramente te lo va a indicar. Y si no te lo indica, decirle, no, pero yo quiero que ponerle un acompañante terapéutico, porque también la familia puede expresar su deseo al profesional y el profesional tiene la obligación de seguir el deseo de la familia. Sí, bueno, está bien, pongámosle un acompañante terapéutico. ¿Se entiende? Ujú. Bien. Sí. Ok. Vamos entonces al libro, que era lo que les quería mostrar recién de lo que había estado leyendo. Casi que ven de chi para ir a las casas. Por acá también pasa. Chipa Barrero pasa. La patana del chipa. Por acá también pasa, sí, sí. Si no, tenía un grupo los martes que pasaba el que vendía los huevos. Entonces yo le decía, esperen, esperen, porque justo yo estoy en la esquina y se para en la esquina y empieza, que manda el maple de huevo y qué sé yo. Si no, no se escuchaba nada. Cosas que pasan en la virtualidad. Bueno, fíjense que acá dice, el acompañante terapéutico es un recurso clínico que utilizan los psicólogos y psiquiatras, y ahí podemos agregar muchas especialidades más, para evitar una internación en situaciones críticas que afectan al paciente y su entorno familiar. El acompañante terapéutico cumple un rol fundamental dentro del tratamiento, funciona como una internación domiciliaria, ocupándose del suministro de medicación, de que circule la información diaria al médico y pone en acción lo que el paciente trabaja en su sesión. Esto se vio mucho ahora en esta nueva realidad que vivimos, que es la pandemia, la cuarentena. Muchas personas que necesitaban ser internadas ante la peligrosidad que daba que se internen y que se contagien de COVID, se pidió desde muchos lugares, desde muchas especialidades, que la persona tenga como una internación domiciliaria, porque por ahí no era que tenía COVID, tenía otra cosa, o sea, en realidad era por eso, pero necesitaba una internación como para sacarlo adelante. Bueno, en muchas oportunidades en esta cuarentena se pidió acompañante terapéutico porque la persona, en vez de arriesgarla a internarla en una clínica que estaba sobrepasada de casos de COVID, le hicieron como una internación domiciliaria y había un acompañante terapéutico que hacía de enlace entre lo que decía el profesional que tenía que ir haciendo y el paciente, la familia, el día a día, porque más allá de que estamos todavía en cuarentena, en pandemia y demás,
toda la familia de esa persona tenía sus actividades, entonces no había quien se ocupara de toda la cuestión del tratamiento de la internación domiciliaria y lo hacían los acompañantes. Digamos que muchas veces se usa el acompañante terapéutico para evitar internaciones, ¿sí? En ese caso. Luego dice, acompañar al paciente sin contención familiar, que vive solo, ya que el acompañante terapéutico funciona como un par para evitar el aislamiento, dándole una mejor calidad de vida. Y fíjense que dice como un par entre comillas, porque en realidad parece una relación simétrica de igual a igual, pero no es una relación de igual a igual, porque si la relación fuese con el paciente de igual a igual, ya seríamos como amigos. En realidad nosotros somos personas que brindamos nuestra amistad, pero que sabemos nosotros que no somos amigos, ¿se entiende? Que el paciente puede confiar en nosotros como si fuésemos un amigo, pero que somos acompañantes terapéuticos, o sea, somos agentes de salud preparados, con conocimientos que van a llevar adelante su tratamiento. Entonces, nos posicionamos como un amigo, entre comillas, pero no lo somos. Y luego dice, en casos en que el paciente presente una disminución de autovalimiento y retracción, el acompañante terapéutico estimula las funciones sanas o menos dañadas, acompañándolo en las actividades cotidianas como tomar un colectivo, ir al centro de día, etc. En estos casos, que puedo nombrar un ejemplo de niños o adolescentes o aún adultos con alguna condición como de autismo, que es una condición que los retrae en esto de autovalerse por sí mismos, de tener autonomía, de retracción inclusive. Entonces, lo que hace el acompañante terapéutico es acompañarlo en el día a día. En el caso de los niños, muchos trabajamos, como hoy en la actualidad yo trabajo con un niño que tiene autismo, que va a una escuela común, a una escuela de las que la sociedad llama normal. A mí no me gusta la palabra normal, prefiero decirle una escuela común, me parece que es lo ideal. El niño va a una escuela común de neurotípicos, pero él tiene una neurodiversidad, o sea, tiene una condición de autismo. Como tiene algunos déficits en cuanto a su autonomía y en cuanto a su interacción social, necesita a alguien que esté con él. Y esa es la función mía, de poder ayudarlo a desenvolverse en el aula, a no distraerse, a socializar con sus compañeros, a socializar aún con su docente. Ese es el trabajo del acompañante terapéutico en el aula. Ya lo vamos a ver igual con más minuciosamente, ¿no? Pero bueno, en este caso que estábamos hablando, cuando el paciente presenta una disminución de autovalimiento, de autonomía y retracción, el acompañante terapéutico estimula las funciones sanas, lo que sí puede hacer. Siempre nosotros nos vamos a parar en las potencialidades sanas del individuo y no en sus dificultades, porque para pararnos en las dificultades está la familia, porque siempre vamos a escuchar que la familia dice, no, porque él no puede hacer esto y no puede hacer lo otro y no puede hacer... Si yo me paro ahí, me siento al lado del hombre o de la mujer y me pongo a llorar. Entonces, siempre me voy a parar en el lugar donde a ver qué es lo que sí puede hacer. No, no puede caminar porque está en una silla de ruedas. Bueno, pero los brazos, la parte de arriba la mueve. ¿Qué hace? Pensar piensa bien. ¿En qué podemos ayudarlo para que sienta que no está en vano ahí, que es un inválido, que no puede hacer nada? ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Siempre me voy a parar en las potencialidades sanas del individuo. ¿Alguna pregunta? ¿Voy muy rápido? No, está bien, está bien. Sí. Yo hablo, no me cuesta nada hablar a mí. Hablo por aquí por hora. Entonces a veces paro y digo, bueno, a ver, ¿alguna pregunta? Los escucho. ¿Algo que me quieran comentar? Por ahí no es pregunta, duda, pero es algo que me quieran comentar de lo que estuvimos hablando. ¿No? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, nos queda un ratito todavía. ¿Se escucha o no? Nos quedan 15 minutos. Seguimos adelante entonces. Volvamos al libro. Mire, cuidado está el cable, ¿eh? Entonces, No, está bien. ayudar a pacientes en el proceso de externación. Esta es otra de las funciones o de los dispositivos
donde trabaja el acompañante. Dice, en esta etapa del tratamiento que transita el paciente, se tienen que tener en cuenta muchas cosas. No solo que se encuentre estable o compensado, también es necesario un proceso de reinserción en los ámbitos de su vida. El paciente tiene que volver a enfrentarse con la realidad, a reencontrarse con su familia, con su casa, y comenzar de a poco con algunas actividades acorde a sus posibilidades. El acompañante terapéutico trabaja profesionalmente acompañando este proceso. ¿De qué habla cuando habla de este proceso de externación? ¿Cuáles son los ejemplos que puedo ponerles? Bueno, personas que han estado internadas en una comunidad terapéutica por algún tipo de adicción, ya sea a drogas o cualquier otro tipo de adicción, que son muchas más que la que ustedes pueden llegar a conocer. Hay muchas adicciones, y muchas veces esas personas han estado internadas durante un tiempo en una comunidad terapéutica o en una comunidad de rehabilitación, como una granja, como se conoce, de rehabilitación, y luego tienen que, cuando se les da el alta, cuando ya por mucho tiempo no han tenido, no han sufrido la adicción, entonces necesita reinsertarse no solamente en la sociedad, sino reinsertarse otra vez en su familia, en sus vínculos de amistad, porque seguramente los vínculos en muchos casos han estado rotos o han tenido algún tipo de crisis, justamente por la adicción misma. Entonces, el acompañante terapéutico va a venir a acompañar a esa persona para volver a empezar, ¿sí? Muchas personas que han estado internadas tienen que volver a conseguir trabajo, tienen que volver a tener comunicación social, no tienen más amigos, o sí, o los amigos que tenían como que los fueron perdiendo o están distanciados. Ese es el trabajo de externación del acompañante. En un momento me tomaron para trabajar con una chica de 16 años que había estado en un psiquiátrico durante 7 meses por un intento de suicidio, y bueno, ese es el trabajo del acompañante, acompañarla en esos primeros meses en ese proceso de externación. Ya estaba de alta, ya estaba para salir en sociedad, pero tenía como que volver a empezar, había dejado el colegio, tenía sus vínculos familiares resquebrajados, entonces ese es el trabajo del acompañante, el ayudarlo, acompañarlo en ese primer tiempo luego de una internación. De eso se trata cuando habla del proceso de externación. ¿Estamos bien? Si alguno tiene una pregunta, me interrumpe, no hay ningún problema, ¿eh? Si no, yo sigo adelante, como lorito, que no me cuesta. Bien, lo último dice, ayudar a pacientes en el proceso de internación en una institución. El acompañante terapéutico acompaña y contiene al paciente y su familia en este proceso crítico, utilizando las herramientas necesarias para que la internación sea menos violenta y más terapéutica. ¿De qué se trata esto del proceso de internación? Bueno, muchas personas, de hecho yo conozco un acompañante terapéutico que trabaja en una clínica psiquiátrica, una clínica privada psiquiátrica. Él trabaja los fines de semana, pero los días de semana hay otros acompañantes que reciben al paciente que viene con una crisis y que tiene que estar internado por un tiempo en la clínica. Él lo recibe, lo acompaña a la habitación, le muestra toda la clínica para que él conozca dónde está cada lugar, lo contiene individualmente en ese primer momento donde la persona se tiene que adaptar a ese nuevo lugar, le cuenta sobre todas las actividades que hay en el lugar, lo escucha, porque justamente si ha llegado a estar en una clínica psiquiátrica es porque necesita alguien que lo escuche, seguramente, aparte de un montón de otras cosas. En todo ese primer tiempo, donde la persona se tiene que restablecer o se tiene que adaptar a ese nuevo lugar donde va a estar por un tiempo, lo acompaña justamente un acompañante terapéutico. Y de eso habla, del proceso de internación. Ya sea en una clínica psiquiátrica, como en un hogar de tránsito, como hay muchos que funcionan como centros de día, pero también tienen hogares para diferentes patologías, donde las personas están a veces de lunes a viernes. Entonces, en ese proceso de internación es donde, o en una comunidad terapéutica, como hablábamos recién, de adicciones, también puede pasar.
en una clínica donde se trabaja con trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Bulimia, anorexia, trastorno de obesidad, y la persona requiere ser internada, y bueno, en ese primer tiempo, en ese proceso de internación, lo acompaña un acompañante terapéutico. Anto, ¿querías decir algo? No. Ah, me pareció que levantabas la mano. Ok, bueno. A ver cómo estamos con el tiempo. Bueno, tenemos un ratito más. ¿Seguimos adelante o quieren hacerme alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno. Luego el libro dice, ¿quién necesita un acompañante terapéutico? ¿Sí? Si no tienen el libro, cópienlo ahora, todo esto, porque es importante que lo tengan. Si tienen el libro, lo copian después, no pasa nada. ¿Sí? Igualmente, miren, vamos a hacer así. Yo voy a copiar de acá. Ahora se los vuelvo a poner, ¿eh? Y voy a pegarlo en el grupo. Así ustedes, si no lo pueden copiar ahora, porque no tienen tiempo, lo copian después. ¿Sí? Ya ahí les sonó el teléfono porque está justamente, les pasé recién lo que hay que copiar. Esto, ¿quién necesita un acompañante terapéutico? El dispositivo de acompañante terapéutico se utiliza en diferentes patologías. Trastornos psicóticos como paranoia, esquizofrenia, melancolía, cuadros bipolares, todo eso lo vamos a ver nosotros con detenimiento casi al final del curso, de qué se trata cada patología, cuáles son las características, de qué manera se puede abordar a este tipo de pacientes. Trastorno del estado del ánimo, depresiones, bipolaridad, trastornos de ansiedad, fobias, drogadependencia, ahí le agregaría adicciones en general, trastornos de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, trastorno por atracón, hay otro trastorno ahí, trastornos de la personalidad, que es muy común en estos días, lamentablemente, el trastorno límite de la personalidad o TPL, alteraciones severas de la conducta en la infancia, ya sea algún tipo de condición, como algún síndrome, como alguna patología que se dé en el desarrollo del individuo, enfermedades psíquicas y discapacitantes de la infancia y la adolescencia, patologías psiquiátricas y neurológicas del adulto y de la vejez, neurosis obsesiva, histeria, neurosis de angustia como ataques de pánico, afecciones clínicas, pacientes oncológicos, portadores de HIV, con problemas renales, pacientes terminales o con discapacidad en general, motores y o psicológicos. ¿Sí? Estas personas suelen necesitar Sí, ahí en la billetera. un acompañante terapéutico. Uy, ¿sí? Bueno, si no llegaron a copiar, no importa, ya les dije que se los pasé por WhatsApp. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que quieran saber ahora que podamos aclarar? ¿No? Ok. No. ¿Estamos bien? ¿No los aburrí todavía? No. No, está bueno escuchar. Todavía. Bueno. Luego el libro dice, ¿quién puede solicitar acompañante terapéutico? Bueno, un poco esto ya se los dije. Profesionales de la salud mental o cualquier tipo de profesional de la salud puede solicitar un acompañante terapéutico. ¿Por qué dice la salud mental? Bueno, porque justamente en esto que sigue, que es la breve historia del acompañante terapéutico, el acompañante surgió desde la salud mental. Ya lo vamos a ver. Pero ¿quién puede solicitar acompañantes? Y ya sea la familia, ya sean los profesionales, y ya sea también el paciente mismo. A veces las personas dicen, no, yo solo ya no puedo estar, porque vivo solo, pero tengo ataques de pánico, me siento mal, necesito a alguien que me ayude, que esté conmigo, porque por más que voy al psicólogo, nada, en el día a día no puedo seguir adelante, y entonces el mismo paciente hasta puede llegar a pedir acompañante terapéutico. ¿Está bien? Y luego tenemos en el libro la breve historia del acompañante terapéutico, no la voy a leer porque es la verdad.
pero les voy a pedir que ustedes después, que tenga el libro, lo lean, ¿sí? Y si no tienen el libro, me avisan que yo les paso, como hice recién con lo otro, les paso lo que dice esta parte. Pero lo que sí vamos a ver es esto. Lo vamos a cortar un poquito, esta historia de la compañía, porque acá dice breve, pero es bastante larga, ¿sí? En 1947, como dice acá el libro, una terapeuta suiza, una psiquiatra de una clínica, la doctora Sechage, publicó un libro dando cuenta de las primeras experiencias en este tipo de abordaje de acompañante terapéutico, porque ella trabajaba con un paciente llamado René, con un diagnóstico de esquizofrenia y un pronóstico de todos los médicos que habían pasado por este paciente que decían, no, ya no se puede hacer más nada con esta persona. Estaba internado en ese psiquiátrico y no había más nada por hacer. Sin embargo, ella, más allá de la esquizofrenia de René, decía, no, hay algo más que podemos hacer, que René en algún momento se tiene que conectar con la realidad, porque tenía como una desconexión importante de la realidad, y ella entrena a una enfermera de ese psiquiátrico para decirle qué era lo que podía hacer en el día a día, porque claro, la psiquiatra la veía a René 1 o 2 veces por semana, la doctora Sachey. Sin embargo, ella quería hacer algo por René porque los demás profesionales como que la habían desahuciado de que iba a quedar internada ahí en la clínica. Y entonces ella entrena a una enfermera que estaba todos los días y le dice, mirá, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenés que sacarla todos los días al patio, hablarle aunque creas que ella no te escucha. Bueno, la historia es bastante larga. Ella le da unas cuantas herramientas, unas cuantas directivas de lo que podía hacer, y un día René se conecta, de alguna manera hace vínculo con esta enfermera, y de a poco empiezan a sacarla adelante hasta que la reinsertan en la sociedad, hasta que le pueden dar el alta y ella empezar una vida nueva, René con esquizofrenia. Entonces ella escribe un libro, y ahí es como nació el dispositivo del acompañante terapéutico, digamos que es un dispositivo, estamos hablando de 1940 y pico, un dispositivo relativamente nuevo. Nace así lo que era primero amigo calificado, porque antes, en los años después, en los años 70, llega a la Argentina este dispositivo, este tipo de trabajo, y el doctor Calina, que también lo van a leer después en el libro, el doctor Calina es el que empieza a trabajar con acompañantes terapéuticos, pero antes los acompañantes terapéuticos se llamaban amigos calificados. ¿Sí? Amigo calificado, porque es como un amigo del acompañante, pero estaba calificado porque tenía diferentes conocimientos que no tenía un amigo. Sin embargo, después se cambia esta denominación de amigo justamente porque daba lugar a que la persona, que el paciente se confunda, que en realidad no era un amigo. Entonces se cambia el nombre de amigo calificado a acompañante terapéutico. Digamos que se los resumí así como en pocos minutos toda la historia, pero está muy interesante leerla, así que el que pueda acceder, que tiene el libro, que léala. Y así es como nace el acompañante terapéutico. Digamos, hace unos 10 años atrás yo me paraba en la calle y preguntaba a 10 personas qué es un acompañante terapéutico, y quizás una persona, y estoy hablando de hace 10 años atrás, me decía lo que era un acompañante terapéutico, pero los demás no tenían ni idea. De hecho, cuando yo estudié me decían, ¿qué es un acompañante terapéutico? Ah, vas a cuidar enfermos. No, en realidad no es eso, ¿sí? No es cuidar, no es nada más que cuidar a un enfermo. Sin embargo, hoy, gracias a Dios, se ha dado más a conocer el acompañante terapéutico, se trabaja mucho en diferentes dispositivos y en diferentes especialidades, y ya si yo me paro en la calle, como digo, y le pregunto a 10 personas, por lo menos 8 personas, 7, 8 personas me van a saber decir, o tienen una vaga idea de lo que es un acompañante terapéutico. Eso es porque ha sido dado a conocer, y porque aunque no tenemos una ley que regule nuestro trabajo todavía, es un dispositivo que se usa mucho en la salud, ¿sí? Somos como más reconocidos, digamos. Bueno, ya está, me cansé de hablar. No, en realidad ya estamos en horario, así que si no hay ninguna pregunta, nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Perfecto. Dale. Perfecto, todo bien. Y aparte nos quedan 8 minutos y se va a cortar el Zoom. Así que bueno, un gusto así conocerlos.
Les mando un abrazo, que tengan muy buena semana y el miércoles nos vemos. Para el que tenga el libro, ya les dije, lean La breve historia del acompañante terapéutico, y el que no tiene, que esta semana no puede acceder al libro, me dice y yo les paso por el WhatsApp lo que dice La breve historia, ¿sí? Digitalmente. Bueno, listo. Bueno, Chau, muchas chicos. gracias. Dale, gracias. Hasta luego. Hasta la Gracias. semana que viene. Gracias, profe. Buena semana. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chau, chau.